Básicamente el proceso de los hidrocarburos se dividen en tres partes principales, ¿no? Lo que es perforación, extracción, transporte, procesamiento, que son en las plantas que están normalmente a continuación de los pozos, y una vez depurado o separado el gas o el líquido en sus componentes para proceso industrial y procesamiento comercial y domiciliario inclusive, son transportados a través de la red de ductos que se dividen en dos básicamente, lo que es gas, que va por los gasoductos, y lo que es líquidos, que va por los poliductos, ¿no? Normalmente el proceso empieza en pozo, en las bolsas que están en las capas del subsuelo del planeta. Lo más difícil tal vez es encontrar dónde están esas bolsas, y la única manera racional, afuera de los ensayos que se hacen por métodos geológicos y por métodos geodésicos y ahora por análisis satelital, es ubicar los pozos, determinar la mejor posición posible, porque esa no es una ciencia exacta. Una vez que se tiene la mejor posición, se hace necesariamente el ensayo. Se prepara una plataforma, una estructura, y se empieza a perforar. Acá ustedes pueden ver que tiene una torre de perforación en una representación bastante aproximada a la realidad, que consta básicamente de la plataforma, un sistema de generación de energía para el proceso de perforación como tal, la estructura de la torre y el proceso de perforación neto, que básicamente consiste en los tubos que se van añadiendo uno tras otro a medida que se va ganando profundidad, y la broca, que es el elemento más importante posiblemente, que es el que no se ve, que es el que hace la función de devastar o desgastar la tierra, roca, barros, lodos que encuentre, hasta llegar a la profundidad que sea necesaria, ¿no? Estos procesos no siempre dan resultado. Es una inversión muy fuerte que no necesariamente genera un resultado económico para el que hace la perforación. Una vez que se tiene todo ese proceso y se logra obtener, ya sea líquido o gas o la combinación de los dos, ese producto a través de un juego de válvulas que normalmente se llama, o lo llamamos un arbolito, que es un conjunto de varias válvulas que tienen la capacidad de aguantar muy alta presión. Podemos hablar de 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 libras de presión, que es muy altísima presión. Se lleva a plantas de separación, que si ven en el stock, por ejemplo, tendríamos la planta de PCL en Río Grande, que se construyó y opera hace unos 2 años, la planta Carlos Villegas, también separadora de líquidos, que está en Yacuiba, en la frontera para Argentina, que están dando muy buenos resultados realmente. Su capacidad de separación supera a las otras plantas, como las refinerías de acá de Palmasol, a la de Cochabamba. Como es tecnología nueva y son equipos nuevos, son más eficientes, hasta donde cuando menos yo veo, ¿no? Una vez que se tiene separado el proceso en las plantas, que es un proceso totalmente necesario, porque yo puedo sacar gas, que es lo que más me interesa, metano, etano, propano, butano, isopentano, normal pentano y otros componentes más, que son los que yo voy a utilizar. También hay otros componentes que no me sirven. CO2, que puede ser corrosivo, podemos tener sulfuros, azufres, mercaptanos y otros componentes más. En estas plantas se encargan de sacar lo más posible esos elementos que no son útiles para el proceso de combustión normalmente. Ellos lo separan, y ya cuando el gas está en la especificación que dicen los contratos, es decir, que debe tener, por decirte, 99% de gas, 0% de nitrógeno o de sustancias no deseadas, que no hay un proceso 100% efectivo que haga que todas las impurezas queden en las plantas, pero que deben estar en valores mínimos para no afectar ni a los equipos que se tienen en las plantas, ni a los ductos de transporte, porque con el paso del tiempo, si yo meto azufre y hay algo de agua, se genera ácido sulfúrico, y ese es corrosivo, entonces puede ir desgastando en el paso del tiempo, y una tubería podría llegar a romperse, ¿no? Y en el peor de los casos podría llegar hasta explosionarse. Se procura no llegar a esas condiciones y se hacen los monitoreos de calidad correspondientes. En las estaciones de transporte se tiene, dependiendo de la geografía y de los rangos de presión y el diámetro del ducto, cada cierta distancia, estaciones de recompresión.
Yo puedo sacar a 2000 PSI, por ejemplo, la producción de un pozo, entro a las plantas de separación, se produce una expansión y la presión baja. Entonces, la planta, hay que nivelar eso. más o menos. De los 2000 podría estar bajando a unos 1500 y por la distancia que tiene que recorrer el gas, esa presión va bajando. Entonces, si estoy en 1500, por decirle, a los 100 kilómetros, ya estoy en 1000 PSI. Entonces, si no pongo instalaciones que recomprimen el gas, esa presión sigue bajando. Si vemos el caso, por ejemplo, de los pozos que hay en San Alberto, que están en Yacuiba, que tienen que traer gas hasta Santa Cruz, tenemos más de 500 kilómetros. Entonces, si allá tengo unos 1000, 1500 PSI, aquí va a llegar en 10, 20. No es ni económico ni es funcional. Entonces, más o menos cada 120 kilómetros se instala una estación de compresión o de recompresión, de tal manera que la caída de presión que haya habido por la distancia del ducto a través de los equipos turbocompresores se lo vuelve a elevar a una presión similar a la de pozo o a la de contrato en realidad de transporte, y nuevamente empieza a perder presión por la nueva distancia que está recorriendo. Más o menos a los mismos otros 120 kilómetros o 100 dependiendo, tengo que poner otra estación de compresión para volver a recuperar la presión y le permito otra distancia de transporte. Y así hasta llegar al cliente final, ¿no? Que en este caso podría ser Santa Cruz, ¿no? O el empalme para el gasoducto al Brasil, dependiendo. Cada estructura es diferente, cada ducto es diferente y cada uno tiene sus particularidades. Una vez que se llega a los puntos de distribución, la presión sigue siendo alta. Entonces, dependiendo de los clientes, se les entrega a estos ya esa presión que antes no me convenía que baje para el uso domiciliario, para el uso industrial, yo tengo que rebajarle la presión y eso se logra a través de estaciones de regulación. Yo puedo estar llegando con unos 700 PSI a un punto y para consumo industrial podría estar entregando a 500. Entonces, a través de válvulas reguladoras, yo hago que caiga esa presión, logrando una variación de sección de tal manera que el gas tienda a expandirse, con pérdida por temperatura y pérdida de presión. Entonces, a esa presión ya recién se le entrega al industrial. En el caso de los domiciliarios, la presión que se utiliza en las redes domiciliarias es aún más baja. Tiene 30, 50, 150 PSI dependiendo del lugar, de las distancias y otro tipo de consideraciones que tienen que tomar los distribuidores. Y finalmente el consumo en sus casas, ¿no? En las cocinas, calefones y demás, se utiliza una presión muchísimo más baja, ¿no? Estamos hablando de 50, 100 pulgadas columna de agua, nada respecto a la presión inicial que se tiene, ¿no? Pero se genera esas caídas o esos rangos de presión más que nada por seguridad. Porque una cosa es un evento a 1000 PSI, otro es a 500, y mientras la presión sea más baja, el efecto o el daño por alguna posible falla o una fuga o un reventón debería ser menor.